nosotros queremos hablar del perdón como virtud política y queremos como que delante de los problemas buscar cuáles son los factores escondidos. Ya dijimos, nosotros les apuntamos a los factores más inmediatos que son la rabia, el rencor y el deseo de venganza. Y entonces, nosotros contra la rabia y contra el rencor y el deseo de venganza, nosotros estamos proponiendo la virtud política del perdón. Déjenme hablarles un poquito del perdón y después les voy a hablar de la reconciliación. Primero que todo, el perdón como virtud política es un ejercicio de altísima civilidad. El perdón, si lo quieren, es un acto heroico y por eso es altísima civilidad. Cuando Gandhi dice que ojo por ojo y nos vamos a quedar todos ciegos, es precisamente porque nosotros no sabemos parar la retaliación natural, un instinto natural que nos afecta a todos nosotros. Los seres humanos tenemos una debilidad, digamos, en nuestra psique, y es que nosotros tenemos la gran capacidad de recordar. Y sobre todo cuando nos hacen una ofensa, nosotros tenemos aquí lo que los gringos llaman el cognitive rehearsal, o en la grabadora tradicional el rewinding, ¿sí? Entonces nosotros vivimos apretando el botón del devuélvase, que repita, y volvemos. Cuando nos han ofendido, estamos devolviendo constantemente la canción, ¿sí? Y entonces, el gran problema de la ofensa no es tanto la ofensa que nos hicieron, sino lo que sigue. Es decir, todas las narrativas que nosotros vamos construyendo después de la ofensa. Y son narrativas o memorias que prácticamente se convierten en lenguajes cotidianos. Tanto que la persona que sufre una ofensa incorpora estas narrativas en su propio cuerpo, hasta el punto que comienzan a afectarlo en su propia salud. Porque la rabia es la expresión más primitiva que tenemos los seres humanos del cerebro arcaico que todavía nos pesa, de ese cerebro reptílico, cavernario, que tenemos todos. Y el cerebro reptílico o cavernario es más del 90%. Nuestro neocórtex, o sea, el cerebro desarrollado, evolucionado, no es ni siquiera el 10%. Y entonces, las personas que vivimos con la rabia somos seres cavernarios, reptílicos, dinosauricos. El ejercicio del perdón es hacer un ejercicio de evolución, de ascenso humano, tan grande que tú llegas a niveles tan elevados de crecimiento humano que tú transformas esa rabia en una palabra que puede parecer cursi: compasión, bondad y ternura. O si ustedes lo quieren, es pasar del cerebro macho, que también lo tienen las mujeres, ¿sí? Del cerebro macho a desarrollar en ese esfuerzo que está haciendo la humanidad. La humanidad va haciendo un esfuerzo, la humanidad tiene un sentido, la humanidad tiene un objeto, un objetivo, y es pasar de esa cultura macho que no nos ha generado en estos últimos 40, 50 siglos, más que violencias, más que guerras. Nosotros pasamos a desarrollar de lo macho, nosotros pasamos a desarrollar en un ascenso humano lo femenino que tenemos todos. Por eso que yo pienso que el futuro de la humanidad es de las mujeres, o más que de las mujeres, de lo femenino de nosotros.
O sea, el futuro de la humanidad es el futuro de la bondad, es de la compasión, es de la ternura, es de la misericordia. Por cursi que les puedan parecer estas frases. El perdón es un ejercicio de limpieza personal, el perdón es la estética de la vida. Y el perdón es solo hacer el gran esfuerzo de transformar la memoria, el rencor, el resentimiento, las narrativas que me generó a mí la ofensa, que me mantienen en el cerebro arcaico. El perdón es todo el ejercicio de limpieza personal, de contar, de sacarme, de hacer catarsis, ¿sí? Para pasar de la rabia, transformando mi memoria de tal forma que mi memoria ingrata se convierte en una memoria grata, en una memoria feliz. Perdón no es olvidar, uno no puede olvidar. Perdón es recordar con otros ojos, y es posible. La persona que perdona, del lenguaje de la rabia, del doble, triple, mega, catre. ¿Cómo? Es canibalismo, ¿sabes? Uno pasa a una narrativa totalmente nueva. Perdón, entonces, es la transformación de la memoria ingrata, entre otras cosas. ¿Saben ustedes cuáles son las 2 enfermedades más comunes hoy en día? Son 2 enfermedades de la memoria. La primera es el estrés postraumático. Todos nosotros en Monterrey de algún modo sufrimos estrés postraumático, tanto que se refleja en el miedo. Pero la segunda enfermedad y el estrés postraumático es mucha memoria. Vivimos recordando. Pero el estrés, la otra enfermedad de la memoria es el Alzheimer, poca memoria. Y cada vez más en nuestras ciudades encontramos gente con poca memoria. Nuestros ancianos a veces, solo por el rechazo de tanta memoria ingrata, prefieren olvidarse de todo. Y el cuerpo le responde y se olvidan de todo, hasta de quién es su hijo. Mientras que el perdón entonces es un ejercicio de transformación de la memoria y de generación de narrativas nuevas, la reconciliación y entre otras cosas el perdón como un ejercicio de yo con yo, no más. Yo para perdonar no necesito al ofensor, es un ejercicio de yo con yo, es un ejercicio, les dije, de estética, es un ejercicio de spa. Y es un ejercicio de aseo que solamente puedo hacer yo mismo. Ricoeur dice que lo bonito que tiene el perdón es que rompe la irreversibilidad del pasado. La persona que no perdona se queda en el remolino del pasado, se queda dando vueltas. O si lo prefieren ustedes, es como si le pusieran un lazo acá y se queda desamarrado al pasado. Y un premio Nobel de Paz, Desmond Tutu, llega a decir, es que sin perdón no hay futuro. ¿Por qué? Porque las personas que no perdonan se quedan amarradas al pasado. Eso es el perdón. Yo para perdonar no necesito al otro. El perdón es un ejercicio de aseo personal o de envejecimiento personal. La reconciliación es un camino, una aventura, porque a veces es peligroso. La reconciliación es una aventura que hace el ofendido, porque es el ofendido el que tiene la llave de la reconciliación, no es el ofensor. La tragedia del ofensor es que no tiene la llave. La llave la tiene el ofendido. Entonces el ofendido, por su nobleza y por ese ascenso humano que ha hecho, el ofendido comienza a caminar hacia el ofensor. Y a veces ese camino demora años. ¿Y saben qué es la reconciliación? Si el perdón es el manejo de la memoria ingrata y de transformación de narrativas, la reconciliación es un ejercicio de recuperar la confianza en el ofensor.
duro, descuento duro. ¿Cómo puede una mujer recuperar la confianza en un marido que le ha sido infiel? O viceversa. ¿Sí? Y sin embargo, eso es la reconciliación, un ejercicio de recuperación de la confianza. Que puede ser individual como puede ser colectivo. Hay reconciliaciones colectivas. Por eso yo les decía a ustedes que el perdón que puede haber perdón sin reconciliación. Pero no hay reconciliaciones sin perdón. El perdón es un imperativo categórico de la vida. En palabras de Kant. Yo quisiera contarles a ustedes que una exigencia fundamental del perdón es la decisión. Cuando uno se da cuenta de que el no perdón, o sea, la rabia, el rencor, a mí me está matando, la persona en un cierto momento, igual que cuando tiene un diente malo o una muela que ya toca sacarla, ahí no hay ninguna opción. El perdón no es una opción, el perdón es una decisión. Toca hacerlo. Toca hacerlo. Igual que cuando se te mete un cáncer, el médico le dice, toca. Ni modo. Si quieres vivir bien. Si no quieres vivir bien, pues síguete comiéndote la barriga tú mismo. Mientras el perdón es una decisión, la reconciliación exige un pacto, sobre todo un pacto de nunca más, que lo que pasó no se vuelva a repetir. La reconciliación tiene unos componentes indispensables. Por ejemplo, la reconciliación exige el componente de la verdad y el componente de la justicia. Y sobre todo exige el componente de la justicia restaurativa. Nosotros todavía, por ese cerebro arcaico y reptílico, nosotros todavía aquí manejamos mucho el concepto de la justicia punitiva. Las cárceles, la pena de muerte, la pena capital son y seguirán siendo mientras existen una deteriorización de la dignidad humana. Y las cárceles y la pena de muerte son una oficialización de la venganza. Oficialización perversa de la venganza. Y dejen de decirme, y los ejércitos y las policías son también una oficialización de la violencia. Hago un paréntesis solo para decir, miren, yo pienso que la humanidad tiene loquitos y loquitas y que necesitamos de algún modo de la policía. Pero no es necesario que la seguridad de un país o de un pueblo solamente se limite a ser regulada por los policías. Entre otras cosas, una de las tragedias de Latinoamérica, ¿sabían ustedes que por este problema de seguridad, una de las tragedias de Latinoamérica es que se ha incrementado a niveles tan altos el negocio del vigilantismo, o sea, de la seguridad privada, de los guardias privados, se llama vigilantismo? Que hoy en día, si los vigilantes de México hicieran huelga, le podían ganar al ejército y a la policía toda junta, porque son tantos. ¿Sí? Y entonces nosotros seguimos creyendo que la solución a la violencia, a los conflictos, es poner más armas y poner gente, vigilantes armados y guardias.